tiempo en el que estaremos hablando con Dios a través de la oración, tiempo en el que estaremos también estudiando la palabra del Señor, siendo edificados en nuestra fe, siendo instruidos en la verdad que es en Jesucristo nuestro Señor. Damos gracias a Dios por darnos la vida, por bendecir, cuidar y guardar nuestra familia. Gracias a Dios por todas sus misericordias. Y bueno, en esta ocasión, y como lo hacemos siempre, vamos a iniciar orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras, que nos enseñe, que nos bendiga con el privilegio de la revelación. Obra que hace el Espíritu Santo, así que es fundamental, antes de acercarnos a la Escritura, encomendar este tiempo en las manos del Señor. Así que te invito inicialmente a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor Jesucristo, por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, Señor. Te pedimos, por favor, que tu preciosa sangre sea actuando con poder en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, danos, Señor, revelación de tu palabra. Háblanos, instrúyenos, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento y danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, para que podamos ser edificados, para que nuestra mente sea renovada y transformada, para que nuestro corazón sea, Señor, transformado por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra. Venimos delante de ti, Señor, para bendecirte, para darte gracias, para darte honor, alabanza, adoración, para también, Señor, expresarte nuestra gratitud por tu protección. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por darnos el aliento de vida y la oportunidad de poder invocar tu nombre y decirte gracias. Gracias, amado Jesucristo, por todas tus bendiciones. Gracias por guardar y bendecir nuestra familia y por derramar sobre ellos abundancia de salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo y te pedimos, por favor, háblanos a través de tu palabra, enséñanos, instrúyenos a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar una parábola muy conocida, muy famosa, y se llama la parábola del sembrador. Pero vamos a observarla con la sencillez que requiere esa enseñanza del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesús fue aquel predicador mientras estuvo aquí en la tierra, que utilizaba los ejemplos de la vida diaria y sencillas narraciones para revelar los misterios del reino de Dios. Ese fue el objetivo de utilizar las parábolas, narraciones sencillas que a través de personajes simbólicos lo que se hace es traer una enseñanza, un principio de vida, traer moral, traer revelación, y a través de estas parábolas el Señor pues nos quiere instruir, nos quiere enseñar de cómo funciona el reino de los cielos. Así que vamos a considerar este tema que tiene por título Cuida la semilla que Dios te ha entregado. Entendiendo aquí por semilla la palabra de Dios que el Señor nos ha dado, que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Cuida la semilla que Dios te ha entregado. Y también vamos a reflexionar en algunas actitudes que tenemos que tener para que la palabra de Dios provoque en nosotros ese maravilloso resultado que ella misma nos promete. Así que vamos a considerar tres aspectos fundamentales en este estudio. Primero, el mejor maestro, sin duda alguna, el mejor maestro es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y esto vamos a observarlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9.
Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo número 1. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Aquí la Biblia nos dice que había una gran cantidad de personas junto al mar de Galilea, en el cual el Señor Jesucristo se encontraba ministrando, enseñando, y venían multitudes a escucharlo, porque encontraban en el Señor esa palabra de vida eterna, esa palabra viva y eficaz, esa palabra transformadora, y por eso venían a escuchar al Señor. Dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Quiero destacar aquí que en estos dos versículos se nos dice que el Señor enseñaba. Comenzó Jesús a enseñar y aquí dice que les enseñaba por parábolas. De manera que estamos viendo el énfasis tan fuerte que hacen los evangelios en el ministerio de la enseñanza que Jesús tenía. Es fundamental para recibir las enseñanzas de Jesús tener un corazón manso y humilde, porque muchas veces podemos acercarnos a escuchar las enseñanzas del Señor, pero ya con unos conceptos previos, con unos argumentos fuertes, ya de alguna manera condicionados para cuestionar o no recibir la enseñanza del Señor. Eso era lo que sucedía con los escribas, fariseos y sacerdotes, con la casta religiosa que dirigía Jerusalén y todas las labores del templo. Pero aquí vemos que las personas vienen a escuchar a Jesús con un corazón que reconoce su necesidad, un corazón que reconoce su condición, y por eso venían a él allí junto al mar de Galilea. Y Jesús comienza a utilizar las parábolas para enseñar. Jesús utiliza muchas cosas para enseñarnos. Perdón. En algunas ocasiones nos enseña a través de las pruebas. En otras ocasiones aprendemos a través de nuestros propios errores. No quisiéramos, pero en otras ocasiones aprendemos a través de nuestros propios dolores. En este caso, vemos al Señor Jesús enseñando a través de parábolas, y dice la Escritura que enseñaba muchas cosas. Es virtud del que está aprendiendo estar siempre atento para lograr recibir la mayor cantidad de cosas que el Maestro quiere dar. Dice entonces que les decía en su doctrina, versículo número 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí el sembrador sale al campo con su semilla para iniciar las labores normales. Los oyentes de esta parábola rápidamente captan la enseñanza o inmediatamente relacionan lo que el maestro les está diciendo con la labor diaria de la agricultura que ellos practicaban. Así que Jesús está utilizando algo muy sencillo para enseñar algo de gran valor en el reino de Dios. Inicialmente les dice que el sembrador deposita la semilla, pero aparecen las aves del cielo que se la comen. Entonces aquí aparece el primer obstáculo a la semilla, ¿verdad? Las aves del cielo. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Aquí un segundo aspecto que hace difícil el nacimiento de la semilla es que no hay mucha tierra, no hay profundidad de tierra. Versículo 6, salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces aquella semilla, logró germinar, pero no logró desarrollar raíz.
algo muy leve, muy pequeño, muy pasajero. No logró afianzarse, no tenía raíz. ¿Qué es lo que sostiene a los grandes árboles? Sus grandes raíces. Cuando observamos los fuertes vientos, tempestades que azotan esas altas palmas en las playas, vemos cómo se doblan, pero aún así, cuando pasa el viento, vuelven otra vez a su posición. Y no son arrancadas por esas inmensas raíces, esas profundas raíces que tienen. De manera que lo que garantiza que la semilla logre llegar a ser un gran árbol es que desarrolle buenas raíces. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. Siempre en el campo, junto a la buena semilla, van a nacer otras plantas, que son plantas que vienen a quitar los nutrientes, que vienen a quitar la luz del sol, que vienen a estorbar en la tierra donde debe nacer la buena semilla. Entonces la buena semilla va a tener algunos obstáculos. En este caso del verso 7 dice que crecieron otras plantas, los espinos crecieron y eran tantos y tan fuertes que la ahogaron y aquella semilla no logró dar fruto. Ahora dice el verso 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí vemos entonces la misma semilla, porque el sembrador dispersó la misma semilla en diferentes campos. Pero en este caso la semilla cayó en buena tierra y aquella semilla germinó, brotó, logró crecer y logró llevar fruto. Es interesante ver que aquella semilla produjo 3 niveles de fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. De manera que no solamente se debe ser buena tierra, sino que debe haber una óptima disposición para que esa semilla lleve fruto al 100 por uno. Dice el verso 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Sin duda alguna, esa frase del Señor Jesús es una frase que nos dice que hay muchas enseñanzas allí, más allá de las que el Señor Jesucristo está expresando. Por eso les dice, el que tiene oído para oír, oiga. Lo que nos recuerda que nosotros no debemos ser apresurados en la lectura y aprendizaje de la Escritura, sino que esta tiene que ir acompañada de reflexión, con un corazón sencillo, abierto, humilde, que permita a la semilla de la palabra hacer su obra en nuestro corazón. Tener la capacidad de despojarnos de nuestros propios argumentos, de nuestra propia manera de pensar, de aquellos conceptos que traemos, que podamos despojarnos de todo eso para permitir que la palabra llegue a nuestra vida y no sea solamente escuchada, sino que esa semilla logre entrar en el terreno de nuestro corazón y logre germinar. Y luego que cada uno de nosotros logre disponer su voluntad completamente al Señor para que lleve entonces fruto no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Pero creo que además esos 3 niveles, 30, 60 y 100 por uno, nos recuerda también de que vamos en un proceso de crecimiento y que esa semilla está creciendo y que cada vez lleva más fruto para la gloria de Dios. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo el mejor maestro, utilizando aquellas cosas sencillas para darnos revelación del reino de Dios. Él es maestro por excelencia y lo que nosotros debemos tener es disposición y actitud para aprender lo que todo nos quiere enseñar Jesucristo nuestro Señor. Así que vamos a considerar ahora el punto número 2. Aquí, segundo, Dios es soberano.
Dios es soberano. Dios es soberano y requiere, sin duda alguna, el Señor requiere de nosotros, un corazón humilde. Recordemos que el Señor mira de lejos al altivo, pero da gracia al humilde. Dios habita en la altura de la santidad y en aquel humilde de corazón. Vamos a leer Marcos capítulo 4, del versículo 10 al 13. Nos dice así la Escritura, Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Lo que quiere decir que sus discípulos y los cercanos no lograron entender lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y ese fue precisamente uno de los tropiezos que sus seguidores tuvieron. Era ese lento aprendizaje, pero no solamente de ellos, sino también en el que caemos nosotros con frecuencia, porque nos cuesta a veces trabajo ver la sencillez de los tesoros de la revelación. Dice aquí en el versículo número 11, y les dijo, el Señor les respondió, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera del reino de Dios, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Detengámonos allí. Lo primero que observamos es que el Señor les dice es que ellos les ha sido concedido saber, conocer el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es un misterio. ¿Cómo funciona? Entonces Jesucristo el Señor vino predicando el evangelio del reino. Esto es, dando a conocer cómo el hombre puede tener acceso al reino de Dios y cómo opera, cómo se mueve el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Cristo mismo el hombre tiene acceso al reino de Dios. Porque en Cristo Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De manera que nosotros necesitamos convertirnos a Jesucristo, entregarle nuestra vida y entonces empezamos a conocer los misterios del reino de Dios. Podemos ver la maravilla y el sistema y el diseño del reino de Dios, del gobierno de Dios. ¿Cómo es ese misterio del reino? La palabra misterio básicamente es sinónimo de la palabra secreto, el secreto del reino de Dios. Pero ¿qué es el misterio o qué es el secreto del reino de Dios? Es aquello que solo puede conocerse por revelación divina en el tiempo de Dios. Cuando observamos la Escritura y observamos la historia de Dios con el hombre, podemos ver que es una historia de revelación y que la revelación de Dios en la Biblia también va avanzando paulatinamente en la medida en que se va desarrollando el plan de salvación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento empezamos a hablar del Cordero de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo en el que se cumple plenamente esa palabra, porque Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego, la Biblia también nos trae una historia de revelación, porque todo se va dando de acuerdo a los tiempos del Señor. Por eso la Biblia dice que el Cordero de Dios estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo también dice que llegado el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Entonces,
vamos conociendo que el misterio del reino de Dios va sufriendo una apertura, va experimentando mayor luz, y esa revelación es dada a los hijos del reino, a los hijos de Dios, a los ciudadanos del reino de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos, que nuestra ciudadanía es celestial. Entonces tenemos acceso a conocer el misterio de Dios, que es todo aquello que solo puede conocerse por revelación divina en el tiempo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por el Espíritu Santo nosotros vamos teniendo revelación de todos los beneficios, privilegios, naturaleza del reino de Dios. ¿Qué es lo que el Señor tiene allí para nosotros como hijos de Dios? Entonces Jesús, a través de las parábolas, está dando revelación del reino de Dios. Entonces, dice algo más, verso 11, mas a los que están fuera, los que no forman parte del reino, los que no tienen acceso al reino, dice, se les dará a conocer por parábolas todas las cosas. ¿Con qué objetivo? Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, para que oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Acaso Jesús está entonces cerrando la puerta a los hombres para que no se conviertan y no se les perdone sus pecados? De ninguna manera. Aquí el Señor está diciendo, está utilizando las parábolas como ese filtro, ¿verdad? Para que el sencillo de corazón, el humilde de corazón, el que reconoce su condición, pueda acercarse a Jesucristo, pueda acercarse a Dios y recibir los beneficios del reino, siendo el primero de ellos el perdón de los pecados. Pero para los otros, escribas, fariseos, sacerdotes, duros de corazón, que creían que por su cantidad de rutinas religiosas, que creían que por cumplir con todos los requisitos y protocolos fariseos, eran más santos que los demás. Pensaban que estaban más cerca de Dios y cada vez ponían más carga sobre las personas y los alejaban de Dios. Ellos estaban creyendo prácticamente en su propia religión. Eran autosuficientes, no necesitaban al Mesías, no necesitaban a Cristo, por eso lo rechazaron. Por eso finalmente promovieron su crucifixión, porque ellos no creyeron en Jesús como el Mesías. Ellos no tenían un corazón humilde para acercarse, no tenían un corazón humilde para aceptar su condición de pecadores. Entonces, por eso dice, para que aunque vean y aunque escuchen, no se conviertan ni les sean perdonados sus pecados, porque ellos están sustentados en ellos mismos. Ellos creen en sus propios ritos y en su propio formalismo religioso. No se acercaban a Jesucristo para encontrar en Él su Salvador, sino que siempre lo seguían para criticarlo, para calumniarlo, para encontrar ocasión para acusarlo y para quitarle la vida. Muchas veces se reunían para hacer planes de cómo quitarle la vida a Jesucristo. Por eso es que este texto habla de esa manera. Y entonces en el versículo 13 el Señor les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Les está diciendo, muchachos, prepárense porque vienen una cantidad de parábolas. Tienen que aprender a mirar las parábolas no con la regla de interpretación de los escribas y fariseos y como históricamente se las han enseñado, sino que tienen que ver las parábolas con la sencillez de corazón, con las verdades del reino de Dios. Entonces, aquí entramos a una conclusión significativa, y es que la dureza de corazón impide alcanzar las bendiciones del reino de Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. El fundamento de la revelación del misterio del reino de Dios es la humildad de corazón. La humildad de corazón, la sencillez de corazón. Y entramos al punto número 3. Aquí, punto número 3. Cuidado, aquí, cuidado con los obstáculos. Cuidado con los obstáculos de la palabra. Porque la palabra enfrenta también obstáculos, enfrenta enemigos.
Vamos a mirar entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo número 4, del versículo 14 al 20. Pero vamos a destacar aquí esos obstáculos, aquellas cosas que quieren estorbar o impedir la obra de la palabra en el corazón humano. Y también son obstáculos que estorban para la obra de la palabra en el cristiano, en el nacido de nuevo. Por eso es importante discernir. Marcos capítulo 4. Vamos a hablar del primer obstáculo. Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí el Señor Jesucristo nos da revelación de lo que sucede en el primer terreno donde se siembra la palabra. Y dice que después de que la han escuchado, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Vemos pues que el terreno es el corazón y que la semilla es la palabra y que el Señor siembra la palabra, la persona oye la palabra, pero enseguida, no dice ni siquiera los 8 días, enseguida viene Satanás y quita la palabra. ¿Qué utiliza Satanás para quitar la palabra? ¿Cómo lo hace? Pues sencillamente con una palabra contraria, sembrando también sus semillas, porque así como la palabra es la semilla de Dios, el enemigo, Satanás, también tiene semillas, y esas semillas son contrarias a la palabra de Dios. Entonces el diablo, Satanás, como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, a través de los dardos de fuego, siembra semillas contrarias, semillas de incredulidad, semillas de duda, semillas de desobediencia, semillas de rebelión, semillas de resentimiento, y esas cosas empiezan a quitar la palabra, desplazan la palabra y se establece la mala semilla de Satanás. Cuando el Señor está hablando inicialmente de la parábola, en el verso número 4 dice: al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y acá dice que era Satanás. Entonces las aves del cielo en este caso representan esas aves de rapiña, esas aves que vienen a consumirse la semilla, ¿verdad? Hablamos de los espíritus inmundos, de los demonios que andan sembrando esos dardos de complejo, de miedo, de incredulidad. Utilizan el resentimiento en el corazón humano, utilizan sus heridas, ¿verdad? Y le hacen pensar a la persona que Dios no los ama, que Dios no los escucha, que Dios no va a responder sus oraciones, que son muy malos para recibir las bendiciones de Dios, que como son tan pecadores van a vivir sufriendo toda la vida, que se van a morir y que van a terminar muy mal, que la ruina va a venir sobre sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que el diablo siembra. El diablo habla de sí mismo. El diablo siembra el engaño, la mentira, el miedo, la muerte, la incredulidad, para generar en el corazón humano ese alejamiento de Dios, ese distanciamiento de Dios, para generar en el corazón humano incluso hasta enojo con Dios y que se salga del camino de Dios. Es por eso que la palabra, la semilla que Dios siembra en nuestro corazón, tenemos que cuidarla. Cuida la semilla que Dios te ha entregado. Esa palabra hay que valorarla, apreciarla, reflexionarla, fortalecerla a través de la lectura de la palabra, a través de ese tiempo de comunión con el Señor, reflexionando la palabra, cuidando la buena semilla que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y cuando esos dardos de mentira o de complejo, de miedo, quieren venir a nuestra mente, allí en oración rechazarlos en el nombre de Jesús y declarar la buena palabra de Dios sobre nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Entonces encontramos ahora un segundo obstáculo. Primero es en el mundo espiritual, Satanás y sus demonios. Ahora, segundo obstáculo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice el verso 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
La persona, mire que todos escuchan la palabra, o sea que previamente es conocedor, le gusta, anhela, quiere recibir la palabra, de hecho la escucha, dice, los que han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Entonces la persona dice, aleluya, qué bendición, Dios me habló, qué palabra tan hermosa. Verso 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Corta duración. Y seguramente nosotros hemos encontrado eso, ¿verdad? A veces Dios nos da una palabra profética, Dios nos da una revelación de las Sagradas Escrituras, Dios nos habla de manera directa, recibimos eso, pero es de corta duración. No porque Dios no lo haya dicho, sino porque nosotros no lo administramos bien. No nos aferramos a esa palabra muchas veces. Dice, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay dos cosas que aparecen aquí, y son las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra. Entonces, hay países y hay momentos de la historia donde la iglesia ha sido perseguida fuertemente, ¿verdad? Persecución por causa de la palabra. Puede ser esa una de las causas. Y la otra dice, cuando viene la tribulación, cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando llega la prueba, cuando llega la crisis. Y entonces en medio de la crisis la persona se desespera, la persona quiere hacer muchas cosas y la persona descuida su fe en Dios. No fortalece su fe en el Señor, sino que sale corriendo a buscar de pronto la ayuda en un hechicero, ¿verdad? En un brujo, en un parapsicólogo, en quién sabe qué clase de cosas la persona sale corriendo a buscar, porque no había raíz en sí mismo, porque era de corta duración, porque escuchamos de pronto la predicación sobre un tema acerca de la fe, por ejemplo, y tener la certeza de que Dios nos va a guardar y recibimos la palabra, pero por la noche estamos diciendo, ¿será que Dios me va a proteger? ¿Será que Dios me va a ayudar? Corta duración, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos de que las raíces sean pequeñitas, de que las raíces sean débiles. Es necesario que nuestras raíces en la palabra sean fuertes para que podamos ser árboles firmes, árboles grandes, altos, frondosos, que lleven mucho fruto, pero también árboles con raíces fuertes, árboles muy bien cimentados, que tienen esa capacidad de soportar las tempestades, los vientos fuertes, las tormentas. Eso dijo Jesús, que el hombre prudente era no solamente el que leía la palabra, sino el que la ponía por obra, y entonces sería como el hombre que edifica su casa sobre la roca, será firme, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado y procurar que nuestras raíces sean firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y encontramos un tercer obstáculo, está aquí en el versículo 18 y 19, donde dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los negocios, las ocupaciones, el exceso de actividades, el exceso de empresas, de proyectos, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. No es que Dios no nos quiera bendecir, porque el Señor bendijo a muchos de sus siervos en la Biblia, eso está claro. El asunto es caer en el engaño de las riquezas. Y uno de esos engaños, sofismas o distracciones es cuando la persona cree que cuando tenga mucho dinero será feliz. Ese es un engaño de las riquezas. Nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra salvación, nuestra vida se encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Las demás cosas son añadiduras, dijo el Maestro. Muy bien, entonces los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. El codiciar, el anhelar o desear lo que Dios no quiere para nuestra vida. A veces caemos nosotros en esa línea de pensamiento, en esa tendencia, porque el mundo a veces nos abraza y nos oprime y creemos que tenemos que pensar como piensa el mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dice entonces, los afanes del siglo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Allí está la palabra, la persona ha escuchado la palabra, pero ese exceso de cosas
todo ese activismo, el materialismo, la codicia, el ego, ¿cierto? Todas esas cosas del mundo ahogan la palabra y la persona no lleva fruto. Pero finalmente llegamos al versículo 20, donde nos habla de la buena tierra, donde nos habla de aquel corazón que recibió la semilla y que lleva fruto para la gloria de Dios. Tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, en esto he glorificado a mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Entonces Dios quiere que nosotros fructifiquemos, no con nuestros propios méritos o virtudes, sino que llevemos fruto del Espíritu, fruto del Cristo, de la gloria que habita en nosotros para la gloria del Señor. Cuando un árbol lleva fruto, la gente se acerca para encontrar en el alimento. Cuando un cristiano lleva fruto, la gente quiere conocer dónde está la fuente de ese alimento, Jesucristo el Señor. Muy bien, dice el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, paso número 1, oír la palabra, los que oyen la palabra. Segundo, la reciben, la aceptamos en nuestro corazón, la acogemos. Y luego dice, y dan fruto. O sea que la viven, la practican, la llevan a su vida diaria, a su casa. Esa es buena tierra. No los que aprenden la Biblia para criticar a otros o para juzgar a otros. No los que aprenden la Biblia para ser más doctos o más sabios desde el punto de vista natural sobre las demás personas. No, son aquellos que oyen la palabra, la aman, la guardan en su corazón, la aceptan, la reciben y luego la llevan a la vida diaria. Esos son los que dan fruto. Pero Jesús dice, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiere decir que empezamos con un fruto de un 30, pero tenemos que seguir creciendo, madurando en el Señor. Crecemos a un 60 y tenemos que seguirnos entregando como Cristo entregó toda su voluntad al Padre Celestial, cedernos al Señor y llevar fruto al 100 por uno. Y en ese proceso vamos y tenemos que perseverar y continuar para que seamos frutos frondosos, grandes, inmensos, visibles para la gloria de Jesucristo, llenos de buenos frutos para que muchos sean beneficiados, con raíces firmes que permanecen y dan testimonio de la vida y de la gloria de Dios. El Señor quiere usarnos para bendición de muchas personas. El Señor quiere que nosotros podamos crecer como hijos suyos, llevando ese fluir del Espíritu y de la vida de Jesucristo en nosotros. Es necesario entonces que amemos y cuidemos la semilla que Dios ha puesto en nosotros, la poderosa palabra de Dios, Cristo de la gloria en nosotros, cuidando la vida de Jesús en nosotros y procurando crecer en ella para la gloria de Dios. Quiero invitarte para que podamos orar y podamos pedirle al Señor, Señor, danos más de ti, permítenos crecer con un corazón dispuesto para que fluya tu presencia. Señor, danos revelación y sabiduría en tu palabra, esa palabra que no solo renueva nuestra manera de pensar, sino que transforma nuestro corazón, nuestra vida. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por tu inmenso amor. Gracias, Jesucristo, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, lávanos de toda maldad. Declaramos, hay poder en la sangre del Cordero que nos limpia. Hay poder en la sangre de Jesucristo que nos lava. Hoy te pedimos, Dios mío, llénanos de tu Espíritu Santo y fortalécenos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a crecer en la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a crecer en el conocimiento de la palabra. Hoy abrimos nuestra mente, hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra sea llenándonos, para que esa palabra viva y eficaz sea transformándonos, Dios mío. Obra con poder a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Amado Señor Jesucristo, glorifícate en nuestra vida, porque ya no vivimos nosotros, ahora Jesucristo vive en nosotros. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, que sea
sea tu naturaleza resplandeciendo, que sea el fruto del Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Y ayúdanos, Dios. Hoy oramos, hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que la semilla de la palabra lleve fruto en abundancia en nosotros. Hoy te entregamos nuestra voluntad y nuestra mente, te entregamos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que la semilla de tu palabra lleve fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Hoy ponemos en tus manos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra memoria, nuestra imaginación, para que sea tu palabra gobernando. Hoy en tus manos encomendamos nuestro corazón, Señor. Llena nuestro corazón de ti. En tus manos encomendamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, Señor, y que sea tu palabra obrando en nosotros. Sea, Dios mío, tu palabra la luz en nuestro camino. Ayúdanos a tomar siempre decisiones correctas a la luz de tu palabra, y que sea esa palabra como espada, Señor, rompiendo toda cadena de opresión. Que sea tu palabra como esa espada derribando al enemigo en el nombre de Jesucristo. Llénanos de tu palabra, de la revelación de tu palabra. Ayúdanos a amar esa palabra. Espíritu Santo, trae revelación a nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, enséñanos. Espíritu Santo de Dios, trae revelación. Quita todo velo de incredulidad, rasga todo velo de oscuridad y permite, Señor, que brille la luz de Jesucristo, que brille la luz de la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias por edificarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque en tus manos está nuestra vida, porque en tus manos está nuestra familia y en tus manos está nuestro futuro. Te damos gracias por bendecirnos y cuidarnos y ayudarnos. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, Dios derrame abundancia de bendiciones sobre toda tu casa y nos vemos en una próxima ocasión.